Hay muchas desapariciones misteriosas en la historia de la aviación que han dejado al mundo preguntándose qué ocurrió realmente. Algunas aeronaves se desvanecen en el aire sin dejar rastro, señal ni explicación. Aunque la mayoría de los incidentes de aviación tienen solución, estos casos han permanecido sin resolver, incluso décadas después de haber ocurrido. Hoy exploramos 10 vuelos misteriosos que desaparecieron en los cielos y siguen sin explicación. Top 1: la desaparición del vuelo 739. El misterio del vuelo 739 sigue siendo una de las desapariciones más desconcertantes de la historia militar. El 16 de marzo de 1962, un Lockheed LMO-49 Super Constellation, operado por Flying Tiger Line, partió de la base de la Fuerza Aérea Anderson en Guam. Su misión era transportar a 93 soldados del ejército de UU y a 11 miembros de la tripulación a la base aérea Clark en Filipinas antes de continuar hacia Saigón. Las condiciones meteorológicas eran de calma. El avión no presentaba problemas mecánicos conocidos. La tripulación, compuesta por pilotos e ingenieros de vuelo experimentados, había realizado viajes militares charter similares en numerosas ocasiones. Menos de 2 horas después del despegue, en algún lugar sobre el vasto Océano Pacífico, el avión desapareció del radar. Nunca se recibió ninguna llamada de socorro. El avión y todos a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El contacto por radio final del vuelo 739 fue rutinario. El avión había alcanzado la altitud de crucero y estaba en ruta en una trayectoria de vuelo directa hacia su destino. Luego el silencio total, cuando no se pudo restablecer la comunicación. Las fuerzas militares estadounidenses iniciaron una de las mayores operaciones de búsqueda aérea de la década. Más de 200.000 millas cuadradas de océano fueron rastreadas por unidades aéreas y marítimas tanto de Estados Unidos como de Filipinas. A pesar de estos extensos esfuerzos, nunca se encontraron restos, ni una sola balsa salvavidas, ningún resto flotante, ni siquiera una mancha de aceite. Era como si el avión nunca hubiera existido. Pero un solo testimonio presencial cambió el tono de la búsqueda. El SSTL Lenzen, un petrolero estadounidense que navegaba por la zona, informó haber observado un evento aéreo inusual en el momento de la desaparición. Los miembros de la tripulación describieron haber visto un destello repentino de luz brillante en lo alto del cielo, seguido de 2 estelas incandescentes separadas que descendían hacia el océano. El capitán del barco registró el suceso en el cuaderno de bitácora oficial y lo comunicó por radio a las autoridades navales de inmediato. La descripción coincidía con lo que podría verse durante una explosión a gran altitud. Sin embargo, este testimonio fue rápidamente apartado en los informes oficiales. El ejército estadounidense nunca reconoció el avistamiento públicamente y se negó a relacionarlo con el vuelo 739. El avión estaba equipado con múltiples transmisores de radio y balizas de localización de emergencia, cualquiera de los cuales debería haberse activado automáticamente en caso de accidente. Ninguno lo hizo. Además, el avión acababa de repostar, no transportaba carga peligrosa, y la tripulación superó todos los controles previos al vuelo. Se consideró un escenario de sabotaje, pero se descartó rápidamente por falta de pruebas. Se descartó el impacto de un rayo debido al tiempo despejado. Una colisión en el aire era imposible ya que no había otras aeronaves en las proximidades. La ausencia de cualquier señal de socorro sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del caso, para aumentar la confusión. Muchas familias de los soldados desaparecidos informaron haber recibido declaraciones vagas o contradictorias de representantes militares. A algunos se les dijo que el avión probablemente se había encontrado con mal tiempo. A otros se les informó de que un fallo mecánico era la teoría principal. Sin embargo, públicamente, el Departamento de Defensa no ofreció ninguna causa definitiva y emitió una declaración final, simplemente catalogando a los pasajeros como desaparecidos. El vuelo 739 fue eliminado oficialmente del manifiesto de operaciones activas sin ceremonia ni explicación. En 2019, más de medio siglo después de la desaparición,
Los nombres de los que iban a bordo del vuelo CTC-39 fueron finalmente grabados en el Middle East Conflicts Wall Memorial en Illinois. Este reconocimiento, sin embargo, llegó sin una resolución. Los documentos desclasificados sugieren que al menos una parte de la misión de vuelo pudo haber implicado una operación de inteligencia encubierta. Varios pasajeros tenían formación especializada en comunicaciones y electrónica, y el horario del vuelo coincidía con acontecimientos estratégicos clave en el sudeste asiático. Si el avión hubiera sido blanco de un ataque o saboteado debido a contenidos o personal clasificado, tal evento probablemente habría sido suprimido por motivos de seguridad nacional. Lo que inquieta a los investigadores incluso hoy es la ausencia total de pruebas físicas. El radar moderno, los sistemas de detección naval y la vigilancia aérea en la zona no registraron ninguna anomalía aparte de la desaparición inicial. Es extremadamente raro que un avión de este tamaño y tipo se desvanezca sin dejar rastro en las décadas posteriores. Ninguna parte del avión ha llegado a la costa, y ningún arrastrero de pesca ha informado de haber sacado restos del naufragio. El océano ha permanecido en silencio. Si un avión militar estadounidense lleno de soldados puede desvanecerse durante un vuelo rutinario con tiempo despejado sin llamada de socorro, sin restos, y sin una explicación creíble, entonces la pregunta se vuelve más inquietante. ¿Qué más puede desaparecer sin ser detectado? ¿Y cuántas otras historias como esta han sido enterradas silenciosamente bajo las olas del silencio oficial? Top 2. La desaparición de Valentik. Los momentos finales de Frederick Valentik están capturados en un escalofriante intercambio de radio que desafía toda explicación convencional. En la tarde del 21 de octubre, 1978, el piloto de 20 años Frederick Valentik despegó del aeropuerto de Moorabbin en Melbourne, Australia, pilotando una Cessna 182 alquilada hacia King Island. Era un viaje rutinario. Los cielos estaban despejados, los vientos eran suaves, y Valentik era un piloto experimentado para su edad, con más de 150 horas de vuelo registradas. Nunca llegó a su destino, en su lugar. Desapareció sin dejar rastro. Lo que diferencia a esta desaparición es el escalofriante intercambio de radio que tuvo lugar en los minutos finales antes de que se perdiera su avión. Un intercambio que desde entonces se ha convertido en uno de los casos de aviación sin resolver más inquietantes de la historia. A las 7:06 p.m. Valentik contactó con el control de tráfico aéreo de Melbourne para informar de una aeronave no identificada que volaba aproximadamente a 1000 pies por encima de él. La describió como larga, metálica y equipada con 4 luces brillantes. Durante los siguientes 6 minutos, se mostró cada vez más agitado al informar del comportamiento inusual de la nave. Se mantuvo en vuelo estacionario, orbitó su avión, y luego pasó directamente sobre él. Valentik insistió en que no era un avión, no es una aeronave, afirmó claramente. Su transmisión final llegó a las 7:12 p.m. cuando dijo: «Esa extraña aeronave está flotando encima de mí otra vez. Está flotando y no es una aeronave». Luego se oyó un extraño sonido metálico de raspado. Después silencio. La transmisión se cortó y no se volvió a saber nada de Valentik. El Departamento de Transporte australiano inició una investigación inmediata. Aviones y barcos de búsqueda cubrieron un área de 1000 millas cuadradas sobre el estrecho de Bass durante 4 días. No se encontraron restos, ni manchas de aceite, ni pruebas físicas de ningún tipo fue encontrada. Las condiciones meteorológicas siguieron siendo favorables durante toda la búsqueda, eliminando la posibilidad de un accidente relacionado con una tormenta. El transmisor de localización de emergencia de Valentik no se había activado. Era como si su Cessna simplemente se hubiera desvanecido en el cielo. El intercambio de radio final fue transcrito oficialmente y hecho público. Los escépticos sugirieron que Valentik pudo haberse desorientado, posiblemente confundiendo luces en el agua o un objeto celestial con otra aeronave. Pero los expertos en aviación señalaron que había registrado varias horas de vuelo nocturno y se había entrenado específicamente para la navegación con baja visibilidad.
Un examen más detenido de los registros de radar no reveló constancia de ninguna otra aeronave en las proximidades de Valentik en el momento del incidente. La zona estaba bajo tráfico restringido y ningún avión comercial o privado había registrado trayectorias de vuelo que coincidieran con su descripción. Para añadir misterio, hubo informes de múltiples testigos a lo largo de la costa sur de Victoria. Esa misma tarde, varias personas describieron haber visto una luz verde que se movía rápidamente en el cielo en dirección a la trayectoria de vuelo de Valentik. Algunos afirmaron haber visto un objeto redondo flotando en silencio. Estos relatos fueron recogidos por los investigadores, pero nunca se incluyeron formalmente en la conclusión del departamento en su informe final. Las autoridades de aviación australianas sugirieron la posibilidad de que Valentik se desorientara y se estrellara en el mar. Sin embargo, esta explicación no aborda las múltiples incoherencias. El piloto no mostró signos de confusión en su comunicación por radio, nunca declaró una emergencia. Sus descripciones eran claras, repetidas y cada vez más angustiadas. Cabe destacar que el sonido mecánico registrado al final de su última transmisión sigue sin explicación. Los analistas de audio no pudieron determinar su origen ni replicarlo con equipos de aeronaves conocidos. A lo largo de los años, han surgido diversas teorías. Algunos sugieren un engaño deliberado a pesar de la falta de motivo y el impecable historial personal de Valentik. Otros apuntan a actividad militar, aviones experimentales o interferencias electromagnéticas. Unos pocos incluso han propuesto que el suceso marcó un encuentro con algo que va más allá de la explicación convencional. Pero sin pruebas físicas, todo sigue siendo especulación. En 2014, décadas después del incidente, un pequeño trozo de resto de avión llegó a la orilla en la isla Flinders, aunque coincidía con el tipo de avión que pilotaba Valentik. No pudo vincularse de forma concluyente a su Cessna. El misterio perdura, alimentado por la crudeza de sus últimas palabras y la ausencia de un cierre. Si un piloto entrenado puede describir con calma un objeto desconocido que sigue a su aeronave, transmitir datos de posición claros y luego desvanecerse sin dejar ni un solo rastro, el suceso desafía algo más que nuestra comprensión de la aviación. Cuestiona la idea misma de que los cielos están totalmente cartografiados, vigilados y comprendidos. Top 3: El Escuadrón. Fantasma Vuelo 19. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la pérdida inexplicable de todo un escuadrón de bombarderos de la Armada, el 5 de diciembre, 1945. Apenas unos meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger de la Armada de EUU despegaron de la estación aeronaval de Fort Lauderdale en Florida. Designado como Vuelo 19, el grupo realizaba una misión rutinaria de entrenamiento de 3 horas sobre el Océano Atlántico. El tiempo estaba moderadamente despejado, el mar relativamente tranquilo, y todos los pilotos eran experimentados, incluido el líder del vuelo, el teniente Charles Taylor, pero en 2 horas. Los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Un sexto avión enviado para búsqueda y rescate también desapareció. En total, 27 hombres se perdieron, sin restos, sin supervivientes, sin señales de socorro. Este se convertiría en el caso fundacional de lo que el mundo pronto llamaría el misterio del Triángulo de las Bermudas. El ejercicio de entrenamiento era conocido como el problema de navegación número 1, una ruta estándar que consistía en volar hacia el este desde Florida hasta las Bahamas, girar al norte para un tramo sobre mar abierto, y luego dar la vuelta al oeste hacia la base. La comunicación por radio empezó a deteriorarse aproximadamente a los 90 minutos de misión. Al principio, las transmisiones eran rutinarias, pero luego llegó la voz del teniente Taylor, cada vez más confundido. Informó: mis 2 brújulas están fuera de servicio y estoy intentando encontrar Fort Lauderdale. Otros pilotos confirmaron lo mismo. Todo el escuadrón parecía desorientado, incapaz de reconocer puntos de referencia o de obtener una lectura fiable de la brújula.
Taylor insistía en que habían volado demasiado al este y que estaban ahora sobre los Cayos de Florida, pero las torres de vuelo los rastreaban muy fuera de curso, probablemente al noreste de las Bahamas. Cuanto más volaban, más distorsionada se volvía su orientación. Las transcripciones revelan un colapso en la comunicación, la lógica y la moral. Algunos pilotos cuestionaron las instrucciones dadas, otros intentaron tomar el mando, pero fueron desautorizados. Uno sugirió girar al oeste de vuelta hacia el continente, pero Taylor vaciló. El combustible se agotaba, el sol se ponía. Uno de los últimos mensajes de radio interceptados fue el de un piloto diciendo: "No podemos saber dónde estamos, todo parece estar mal. Incluso el océano no se ve como debería". Luego silencio. Una operación de rescate masiva se lanzó en cuestión de horas. La Armada envió aviones, barcos y submarinos para buscar en miles de millas cuadradas. Pero lo que hizo el desastre aún más extraño fue lo que ocurrió a continuación. Un hidroavión Martin PBM Mariner con 13 tripulantes fue enviado a buscar al vuelo 19. A los 20 minutos de despegue, también desapareció. Un petrolero en las proximidades informó haber visto una explosión en el aire y una bola de fuego descendiendo al mar. Sin embargo, nunca se encontraron restos. La búsqueda continuó durante 5 días, cubriendo más de 250,000 millas cuadradas. Ni un solo rastro de ninguno de los 6 aviones fue recuperado jamás. La investigación oficial de la Armada dejó más preguntas que respuestas. Su informe final calificó la desaparición como de causa desconocida. Memos internos revelaron desacuerdos entre los oficiales, con algunos presionando por una explicación de fallo mecánico, mientras otros apuntaban a la confusión de navegación. La madre del teniente Taylor insistió en que él era un piloto experimentado que había volado esa ruta muchas veces. La sugerencia de que simplemente se perdió era para ella imposible. Más tarde, las teorías variaron desde erupciones de gas metano en el lecho marino hasta tormentas repentinas y anomalías magnéticas. Algunos señalaron un fallo en las brújulas. Otros argumentaron que los aviones podrían haber volado fuera del alcance de la radio y simplemente haberse quedado sin combustible sobre mar abierto. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones justifica la falta total de restos, especialmente con 6 aviones distintos desapareciendo en la misma región en cuestión de horas. El caso del vuelo 19 se convirtió en una historia definitoria en la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Pero bajo las interpretaciones de la cultura pop subyace un misterio genuino y profundamente preocupante. ¿Cómo pudieron múltiples pilotos militares entrenados, todos volando juntos en formación, experimentar una desorientación total y fallos en el equipo simultáneamente? ¿Y por qué el avión de rescate desapareció de forma tan inexplicable? Si una desaparición es una tragedia, 2 es una coincidencia, pero 6 aviones y 27 hombres desvaneciéndose bajo cielos despejados y condiciones controladas exige una indagación más profunda. Hay zonas en este planeta donde la lógica flaquea, donde los instrumentos engañan y donde incluso la disciplina no puede evitar el colapso. El vuelo 19 voló hacia una de esas zonas y nunca regresó. Top 4. La desaparición del MH370. El mundo moderno se conmocionó cuando un enorme avión comercial desapareció a pesar de los avanzados sistemas de rastreo global. El 8 de marzo, 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines partió del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo iban 239 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Era un vuelo rutinario a bordo de un Boeing 777-200ER, uno de los aviones más seguros y fiables de la aviación moderna, a los 40 minutos de viaje. Mientras el avión se aproximaba al espacio aéreo vietnamita, se desvaneció silenciosamente de los radares civiles. Las últimas palabras desde la cabina fueron tranquilas y nada reseñables. Buenas noches, Malaysian 370. Momentos después, el avión simplemente dejó de existir a los ojos del control de tráfico aéreo. Fue el comienzo de uno de los misterios de la aviación más extensos y desconcertantes de la historia registrada. Lo que siguió desafió la lógica.
El radar militar detectó más tarde que el avión giraba bruscamente hacia el oeste sobre la península de Malasia y luego continuaba hacia el sur hacia el Océano Índico. No se envió ninguna señal de socorro. El transpondedor del avión había sido apagado manualmente. Los pings de satélite conocidos como handshakes confirmaron que el avión siguió volando durante más de 6 horas después de desaparecer del radar. Sin embargo, su trayectoria no tenía sentido. Se desvió totalmente de su curso previsto y entró en una parte del mundo con poca o ninguna cobertura de radar. Estos hechos no se revelaron hasta días después de la desaparición, provocando indignación y confusión internacional. La búsqueda del MH370 se convirtió en la mayor de la historia de la aviación. Decenas de países participaron. Buques de escaneo sonar avanzado rastrearon el fondo del océano. Se recurrió a empresas de satélites para volver a analizar los datos brutos, pero la zona de búsqueda era vasta, cubriendo decenas de miles de kilómetros cuadrados de algunos de los océanos más remotos del planeta. Pasaron los años. No se encontró rastro del fuselaje principal, solo restos dispersos confirmados como pertenecientes al MH370 llegaron a costas lejanas como la isla de Reunión, Mozambique y Madagascar. Ninguna de las piezas recuperadas ofreció pistas sobre la causa de la desaparición. Los investigadores consideraron múltiples posibilidades. Hubo un fallo mecánico catastrófico, un secuestro, un evento iniciado por el piloto. Sin embargo, ninguna teoría explicaba cada anomalía. Si el avión hubiera sufrido un fallo grave, ¿por qué no hubo llamada de socorro? Si fue secuestrado, ¿por qué no hubo reivindicación de responsabilidad? ¿Y si fue un acto deliberado? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y por qué terminar en una de las partes más desoladas del océano? El escrutinio acabó centrándose en el capitán, Zaharie Ahmed Shah. Los analistas descubrieron una ruta de simulación de vuelo en el ordenador de su casa que se parecía misteriosamente a la trayectoria final sospechosa del MH370. Algunos creían que había realizado un ensayo de un suicidio-asesinato masivo. Otros lo rebatieron, señalando que Zaharie no tenía antecedentes de inestabilidad, ni nota, ni motivo conocido. Los datos del simulador, argumentaron, podrían haber sido puramente hipotéticos. Mientras tanto, no surgieron pruebas que lo implicaran directamente a él ni a ningún miembro de la tripulación. Un informe final publicado en 2018 no ofreció ninguna explicación concluyente. Reconoció que el avión había sido desviado deliberadamente, pero no pudo determinar quién fue el responsable ni por qué. Las familias de los pasajeros se quedaron sin nada más que preguntas sin respuesta. Varios gobiernos cerraron silenciosamente sus investigaciones. Las cajas negras nunca se recuperaron, a pesar de los miles de millones de dólares gastados en tecnología de búsqueda de vanguardia. El lugar de descanso final del MH370 sigue siendo desconocido. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante es cómo un avión comercial en el siglo XXI pudo desaparecer tan completamente. En una época en la que se rastrea cada teléfono inteligente, donde los sistemas de posicionamiento global operan con una precisión milimétrica. Un avión de 250 toneladas eludió todos los sistemas de detección durante horas, no en una zona de guerra, no en secreto, sino durante un vuelo comercial a lo largo de un corredor de viaje principal. Si el MH370 puede desvanecerse en un mundo de satélites, radares y supervisión de aviación internacional, ¿qué más puede desaparecer? El incidente expuso no solo los límites de los sistemas actuales de seguimiento, sino también la fragilidad de la cooperación global en tiempos de crisis. Planteó preguntas incómodas sobre la transparencia de los datos, la rendición de cuentas de los gobiernos y la ilusión de control en la aviación moderna. El misterio del MH370 perdura, y cada pregunta sin respuesta apunta a un problema más profundo, que incluso en la era de la tecnología, todavía hay lugares en el mundo donde reina el silencio y el propio cielo oculta sus verdades. Top 5. La interrupción del lago Michigan.
Un vuelo nacional sobre los Grandes Lagos terminó en una desaparición total que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. En la noche del 23 de junio, 1950, el vuelo 2501 de Northwest Orient Airlines partió del aeropuerto de La Guardia en Nueva York con destino a Seattle, Washington, con una escala programada en Minneapolis. El avión, un Douglas DC-4, transportaba a 55 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Mientras el vuelo cruzaba el lago Michigan, acercándose a la costa cerca de Benton Harbor, el piloto solicitó permiso para descender de 3.500 pies a 2.500 pies debido al tiempo turbulento que se avecinaba. Minutos después, se perdió todo contacto. No se emitió ningún Mayday. No se activó ninguna baliza de emergencia. El vuelo 2501 se había esfumado. El avión desapareció justo antes de medianoche. En cuestión de horas, una operación de búsqueda masiva estaba en marcha. La Guardia Costera de la Armada, la Administración de Aeronáutica Civil y las autoridades locales desplegaron aviones y barcos para escanear la superficie del lago. Los datos de radar de la época eran mínimos ya que la tecnología de rastreo comercial estaba aún en sus primeras etapas. A pesar de estas limitaciones, los buscadores eran optimistas. El lago era grande, pero estaba rodeado de ciudades y puertos. Si hubiera ocurrido un accidente, seguramente los restos serían visibles. La primera pista llegó 2 días después cuando un patrullero de la Guardia Costera descubrió pequeños fragmentos del avión y restos humanos flotando a unas 15 millas de la costa. Pero eso fue todo. Ni fuselaje, ni alas, ni motores. Buzos y equipos de sonar se centraron en el presunto lugar del accidente, rastreando el lecho del lago y lanzando detectores magnéticos a las profundidades. Sin embargo, los restos principales nunca fueron encontrados, incluso hoy, más de 7 décadas después. El grueso del vuelo 2501 sigue desaparecido bajo las frías y oscuras aguas del lago Michigan. Lo que hizo la desaparición más extraña fue el fallo simultáneo de comunicación y señal. Múltiples pilotos en la zona informaron de una estática repentina e intensa en sus radios poco después de que se perdiera el vuelo 2501. Las estaciones de tierra registraron interferencias eléctricas, interrumpiendo tanto la comunicación como el control por radar. Algunos investigadores especularon más tarde sobre una forma rara de perturbación atmosférica, mientras otros se preguntaban si las interferencias electromagnéticas habían jugado un papel directo en la inutilización de la aeronave. Las condiciones esa noche eran difíciles, pero no excepcionales. Una línea de tormentas se había desarrollado sobre el lago y se esperaba turbulencia. Sin embargo, el vuelo 2501 era un robusto avión de 4 motores y su tripulación estaba altamente cualificada. La transmisión final del piloto no mencionaba ninguna emergencia. Simplemente solicitó una altitud menor. No había sensación de urgencia, ni pánico, ni signos de fallo mecánico. La pérdida repentina de todas las señales en un intervalo tan corto sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes del caso. Con los años, el misterio se profundizó. Los esfuerzos de búsqueda continuaron durante décadas, encabezados en años posteriores por investigadores independientes y equipos de buceo. En 2004, un grupo liderado por la Michigan Shipwreck Research Association localizó lo que creían ser objetivos de sonar prometedores. Sin embargo, las inmersiones confirmaron que los objetivos eran naufragios no relacionados. Una y otra vez, las pistas prometedoras se desvanecían en el silencio. Para añadir al misterio, hay informes de actividad de radar inusual registrada en la región durante las décadas de 1950 y 60. Pilotos militares y estaciones meteorológicas a lo largo del lago registraron ocasionalmente ecos inexplicables, objetos que aparecían y desaparecían sin trayectorias de vuelo lógicas, aunque no están relacionados con el vuelo 2501 directamente. Estas anomalías se han convertido en parte del enigma más amplio que rodea al lago Michigan, a menudo referido como el Triángulo de Michigan, a día de hoy. El caso figura oficialmente como un accidente de aviación no resuelto,
La falta de restos definitivos ha impedido a los investigadores descartar el sabotaje, el error del piloto o un fallo mecánico catastrófico. En 2008, finalmente se estableció un monumento en South Haven, Michigan, con los nombres de las 58 almas perdidas esa noche, pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo desaparece un gran avión comercial multimotor en un corredor de espacio aéreo nacional sin datos de radar concretos, sin señal de emergencia y sin restos que analizar? El incidente revela un punto ciego aterrador en los viajes aéreos. Uno donde incluso los vuelos de corto alcance sobre territorio familiar pueden terminar en una desaparición total. La superficie del lago Michigan parece tranquila y poco profunda en algunos lugares, pero debajo yace una profundidad que se ha tragado barcos, aviones y pruebas por igual. El vuelo 2601 se convirtió en parte de ese silencio oculto y su final sin respuesta sigue resonando sobre las olas. Top 6. El vuelo de Helios que voló solo. Un avión fantasma sobre Grecia reveló las aterradoras consecuencias de un solo interruptor pasado por alto en la cabina. El 14 de agosto, 2005, el vuelo 522 de Helios Airways partió de Lárnaca, Chipre, con destino a Praga con una escala programada en Atenas. El Boeing 737 transportaba a 115 pasajeros y 6 miembros de la tripulación. Menos de media hora después del inicio del vuelo mientras volaba sobre el mar Egeo, el control de tráfico aéreo griego intentó contactar con la aeronave después de que entrara en su espacio aéreo sin establecer comunicación. No hubo respuesta. Los intentos de llamar a los pilotos fallaron. Se enviaron aviones militares. Lo que encontraron en el cielo envió una oleada de pavor a los círculos de aviación de todo el mundo. El avión volaba normalmente pero no respondía y parecía estar totalmente sin tripulación consciente. Cuando los interceptores de la Fuerza Aérea Helénica alcanzaron al avión cerca de Atenas, observaron una escena escalofriante a través de la ventana de la cabina. El asiento del capitán estaba vacío. El copiloto estaba desplomado inmóvil sobre los mandos. Las máscaras de oxígeno se habían desplegado por toda la cabina. Nadie parecía moverse. El avión continuó volando con el piloto automático, ascendiendo lentamente antes de iniciar un giro amplio. Seguía en el aire casi 3 horas después de que todo contacto hubiera cesado. Justo momentos antes de que se agotara el combustible, un auxiliar de vuelo, identificado más tarde como Andreas Prodromou, fue visto entrando en la cabina con una máscara de oxígeno portátil. Intentó recuperar el control del avión, pero era demasiado tarde. El 737 se quedó sin combustible y se estrelló en una zona montañosa cerca de Gramático, Grecia. Las 121 personas a bordo perecieron. Fue el accidente de aviación más mortífero de la historia de Grecia y uno de los más inquietantes de la era moderna. La investigación oficial reveló una escalofriante cadena de fallos humanos y técnicos. Antes del despegue, los equipos de mantenimiento habían dejado el sistema de presurización de la cabina en modo manual en lugar de volver a ponerlo en automático. Esto significaba que el avión no ajustaba automáticamente la presión de la cabina a medida que ascendía. A medida que el aire se enrarecía, la tripulación y los pasajeros sucumbieron gradualmente a la hipoxia, falta de oxígeno, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los investigadores concluyeron que los pilotos probablemente se desorientaron y perdieron el conocimiento en cuestión de minutos. Sin embargo, quedaban muchas preguntas. ¿Por qué la tripulación no reconoció las alarmas de advertencia? La bocina de altitud de la cabina había sonado al principio del vuelo, una señal que debería haber provocado un descenso inmediato. ¿Por qué ninguno de los pilotos respondió correctamente, especialmente el capitán, que tenía miles de horas de vuelo? Algunos analistas sugirieron que la alarma pudo haber sido malinterpretada como una advertencia de configuración de despegue, que comparte el mismo sonido en los Boeing 737. Otros cuestionaron la eficacia de los protocolos de entrenamiento que permitieron que ocurriera un descuido tan fatal. Otra capa de misterio surgió del registrador de datos de vuelo. Capturó una serie de acciones mucho después de que la tripulación hubiera perdido el conocimiento.
incluyendo interacciones con el panel de control, lo que sugería que alguien, probablemente el auxiliar de vuelo, había intentado tomar el control manual. Sus últimos esfuerzos, heroicos pero finalmente infructuosos, plantearon preguntas dolorosas sobre si se podrían haber salvado más vidas si se hubieran reconocido antes las señales de advertencia. El accidente también suscitó un debate sobre la dependencia de la automatización. El avión había volado durante casi 3 horas sin ninguna intervención del piloto, guiado únicamente por la navegación preprogramada. El control del tráfico aéreo no había podido intervenir de forma significativa. El ejército había observado pero no pudo actuar a tiempo. El avión se convirtió en un fantasma deslizándose por el cielo en una cuenta atrás silenciosa hacia el desastre. No hubo fallos del sistema. No se encontró ningún acto de sabotaje. Sin embargo, 121 personas murieron. La cadena de errores, silencio y señales perdidas constituyó una lección escalofriante de que incluso en el más rutinario de los vuelos, un interruptor pasado por alto, una señal mal entendida puede conducir a la tragedia. Los restos aportaron respuestas, pero no paz. Las familias tuvieron que enfrentarse a un accidente que no ocurrió en un instante, sino durante horas de asfixia silenciosa. Los pasajeros se habían desvanecido lentamente de la conciencia mientras el avión se elevaba intacto a través de cielos azules y despejados. El vuelo 522 sigue siendo uno de los desastres aéreos más irreales de la aviación moderna. Un vuelo que voló solo hacia el olvido mientras el mundo miraba impotente. DOP 7, el Boeing 727 robado. En un mundo posterior al 11S, el robo de un gran avión comercial en un aeropuerto africano desencadenó una masiva búsqueda de seguridad internacional. El 25 de mayo, 2003, un Boeing 727-223, con número de cola N844AA, descansaba silenciosamente en la pista del Aeropuerto Internacional 4 de Febrero en Luanda, Angola. El avión había volado una vez para American Airlines, pero había sido retirado y reconfigurado para el transporte de carga. En aquel momento, estaba alquilado a una empresa dedicada a la logística de la industria petrolera. El avión no había volado en más de un año. Entonces, justo antes de la puesta de sol, ocurrió algo imposible, sin permiso de vuelo, sin comunicación y con su transpondedor apagado. El Boeing 727 rodó por la pista, aceleró y despegó. Se sospechaba que había 2 hombres a bordo. Ninguno estaba habilitado para volar un 727. El avión no se ha vuelto a ver. El personal del aeropuerto y los curiosos quedaron atónitos. La pista estaba activa, pero nadie pudo identificar quién autorizó el despegue. Los testigos describieron que el avión se movía de forma errática en tierra, como si el piloto no estuviera familiarizado con sus mandos. La torre intentó contactar con la cabina, pero no recibió respuesta. No había ningún plan de vuelo registrado. No se transmitió ningún código de transpondedor al despegar. La enorme aeronave giró hacia el oeste sobre el Océano Atlántico y desapareció de las pantallas de radar. Fue como si se hubiera fundido con el cielo. Las autoridades estadounidenses iniciaron rápidamente una investigación internacional. Los principales sospechosos eran Ben Charles Padilla, un mecánico de aviones y piloto estadounidense, y John Mutantu, un asistente congoleño. Padilla tenía una amplia experiencia en el mantenimiento de aviones y poseía una licencia de piloto privado, pero no estaba certificado para volar un 727 comercial. Mutantu no tenía credenciales de vuelo conocidas. Las imágenes de seguridad mostraron a ambos hombres cerca del avión antes de su desaparición, pero ninguna imagen captó el embarque real ni el despegue. Los investigadores no pudieron determinar si se habían apoderado del avión voluntariamente o bajo coacción. Lo que hizo el suceso más desconcertante fue el propio avión. El Boeing 727 es un avión grande y complejo que suele requerir una tripulación de 3 personas. Maniobrarlo en solitario o incluso con 2 personas sin formación sería extremadamente difícil. La cabina cuenta con aviónica anticuada y controles analógicos, especialmente en una configuración de carga como esta. ¿Cómo se arrancó?
¿Rodó y voló el avión? Sigue siendo una pregunta central. Además, el avión tenía una capacidad de combustible considerable, lo que le daba un alcance de más de 2.400 millas náuticas. Podría haber llegado a numerosos países, regiones costeras, o incluso haber desaparecido en mar abierto. Las autoridades temían el peor de los casos, que el avión hubiera sido robado para ser utilizado en un ataque terrorista. El momento, menos de 2 años después del 11S, activó alertas inmediatas en los espacios aéreos de África, Europa y Oriente Medio. La OTAN y el FBI emitieron avisos de alta prioridad. Se analizaron las grabaciones por satélite, se registraron los puertos y aeródromos a lo largo de las posibles trayectorias, pero no surgió ningún rastro. No se encontró ningún lugar de impacto. No se interceptó ninguna aeronave sospechosa que coincidiera con su perfil. Pasaron las semanas, luego los meses. El rastro se enfrió. Surgieron algunos informes que sugerían que el avión había aterrizado en una pista remota de África Occidental o que había sido visto en Guinea. Ninguno fue confirmado. Investigadores de aviación de Estados Unidos viajaron a Angola, pero los obstáculos burocráticos y la corrupción obstaculizaron sus esfuerzos. Ningún relato fiable de testigos, ningún retorno de radar creíble y ningún dato de satélite corroboró jamás los rumores. En 2005, el FBI cerró oficialmente su investigación activa. El caso pasó de ser una amenaza para la seguridad nacional a ser una anomalía sin resolver. ¿Cómo pudo desaparecer un avión comercial de tamaño natural en la era moderna? A diferencia de las avionetas privadas, un Boeing 727 mide casi 40 pies de altura y tiene una envergadura de más de 100 pies. No puede esconderse en un hangar sin que nadie se dé cuenta. Sin embargo, más de 20 años después, ningún componente del avión ha salido a la superficie, ni un tren de aterrizaje, ni un estabilizador vertical, nada. Si se trató de un robo, fue uno de los más audaces de la historia de la aviación. Si fue un accidente, no dejó restos. Si fue una desaparición intencionada, el plan funcionó a la perfección. Pero quizá la posibilidad más inquietante es que alguien sabía exactamente lo que hacía y nunca tuvo intención de ser encontrado. Top 8. El AN-72 que voló hacia el silencio. Un vuelo militar que transportaba a altos cargos desapareció sobre tierra, dejando tras de sí un rastro de sospechas políticas y archivos censurados. El 19 de diciembre, 1995, un avión Antonov 72 del gobierno kazajo despegó de Chandigarh en la India con destino a Shymkent, Kazajistán. A bordo iban 13 personas, incluido el general Yertayev, un alto mando militar kazajo, junto con varios ayudantes y tripulación aérea. El avión birreactor diseñado para el transporte militar y de carga operaba en condiciones normales de vuelo con personal experimentado. El vuelo formaba parte de una misión diplomática y estaba autorizado para una ruta directa hacia el norte. Pero menos de 2 horas después de la salida, mientras pasaba sobre la escarpada y políticamente sensible región del Hindu Kush, el avión desapareció del radar. No hubo llamada de emergencia, ni baliza, ni lugar del accidente, ni explicación. Los informes iniciales sugerían que el avión había sufrido problemas técnicos, posiblemente relacionados con el rendimiento del motor a gran altitud, pero el Antonov 72 estaba diseñado específicamente para tales condiciones, utilizado frecuentemente en terrenos árticos y montañosos. La tripulación había volado extensamente este modelo, incluso en zonas de combate. La desaparición desencadenó una operación de búsqueda conjunta de las autoridades indias y kazajas con la ayuda de expertos rusos en aviación. El terreno montañoso y las tensiones políticas en la región complicaron los esfuerzos. A pesar de los rastreos aéreos y la recopilación de inteligencia, no se encontró nada. Los escaneos por satélite no mostraron signos de restos. Los equipos de tierra se enfrentaron a retos logísticos y se les negó el acceso a algunas zonas de alta seguridad controladas por facciones militares, extraoficialmente. Agentes de inteligencia insinuaron una posibilidad mucho más inquietante. Al parecer, el general Yertayev participaba en esfuerzos de reestructuración interna dentro del aparato de defensa postsoviético y tenía acceso a documentación clasificada relativa a movimientos regionales de armas.
Algunos creían que el vuelo pudo haber sido interceptado o algo peor, desviado intencionadamente. Sin embargo, no se presentaron pruebas de secuestro o interferencias de radio. Todos los datos de los registradores de vuelo del avión se dieron por perdidos. El transpondedor dejó de transmitir antes de que se notara ninguna anomalía. Una circunstancia rara y preocupante en un espacio aéreo controlado. Ante la falta de pruebas físicas, la especulación llenó el vacío. Algunos teorizaron que el avión pudo haber sido derribado por una potencia regional preocupada por los movimientos. Otros sugirieron que el avión se desvió de su curso debido a un error de navegación y se estrelló en un área no vigilada, pero la cobertura por satélite, aunque limitada en resolución en aquel momento, debería haber registrado tal evento. No se registró ninguna señal térmica, columna de humo o impacto sísmico. Que un avión de ese tamaño desaparezca por completo sobre tierra sin testigos, sin restos y sin señales, virtualmente algo sin precedentes. Para complicar más el caso, hubo informes de aldeanos remotos en el norte de Pakistán que afirmaron haber visto un avión grande volando inusualmente bajo la noche de la desaparición. Estos relatos se descartaron como poco fiables, pero no se investigaron a fondo. El posterior reanálisis del radar arrojó resultados no concluyentes. Más tarde salió a la luz un memorándum confidencial en los archivos kazajos que indicaba sospechas internas de juego sucio, pero el documento estaba fuertemente censurado y su autenticidad nunca se confirmó oficialmente. Pasaron los años. El incidente desapareció del discurso público. El general Yertayev fue eliminado discretamente de los registros militares. El accidente fue calificado como un suceso de aviación sin resolver. No se erigió ningún monumento. Nunca se declaró ninguna causa oficial. Hoy, el caso del LAN-72 sigue siendo un fantasma en la historia de la aviación, a diferencia de las desapariciones oceánicas donde los restos pueden hundirse a profundidades inaccesibles. Este vuelo desapareció sobre tierra dentro del alcance de los sistemas de defensa aérea y redes de radar de varias naciones. El borrado completo de su trayectoria apunta o bien a un suceso catastrófico demasiado repentino para ser registrado o a una intervención demasiado deliberada para ser rastreada. ¿Qué sucede con un avión que desaparece en las sombras políticas? El silencio que rodea a LAN-72 no es solo sobre un avión desaparecido, es sobre lo que ocurre cuando confluyen secretos nacionales, activos militares y espacio aéreo en esa zona. La verdad es a menudo la primera víctima. Top 9, el DC-3 que desapareció antes de aterrizar. Un vuelo rutinario a Miami terminó en un acto de desaparición a escasas millas del destino, desafiando la seguridad de los corredores muy transitados, el 28 de diciembre, 1948. Un avión Douglas DC-3, operado por Airborne Transport, desapareció durante un vuelo rutinario de San Juan, Puerto Rico a Miami, Florida. El avión transportaba a 29 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Las condiciones meteorológicas se reportaron como calmadas. La visibilidad era clara, y el avión se acercaba al final de su viaje, a solo 50 millas al sureste de Miami, dentro del alcance del contacto tanto por radar como por radio. El avión realizó su última transmisión, solicitando permiso de aterrizaje. Minutos después, se había ido. No se recibió ninguna señal de socorro. No se encontraron restos. El avión nunca llegó. El Douglas DC-3 era un avión robusto y fiable con un historial comprobado. El piloto, el capitán Robert Lindquist, tenía mucha experiencia y conocía bien la ruta. El vuelo había transcurrido sin incidentes hasta el último tramo. Aproximadamente a las 10 p.m., el control de tráfico aéreo de Miami acusó recibo de la última transmisión de la tripulación. Fue algo rutinario. No se mencionaron problemas mecánicos, ni sensación de urgencia, ni indicios de turbulencias o conflictos. En cuestión de instantes, cesó toda comunicación. Cuando el avión no aterrizó, la Guardia Costera lanzó una operación de búsqueda inmediata por las aguas de la costa sureste de Florida. Aviones, barcos
y equipos de rescate peinaron la zona durante días. La región estaba muy concurrida, bien patrullada, y era relativamente poco profunda en ciertas zonas, lo que la hacía ideal para los esfuerzos de recuperación. Sin embargo, ni una sola pieza de los restos fue recuperada, ni chalecos salvavidas, cojines de asiento, equipaje o restos humanos fueron encontrados jamás. El avión y sus 32 ocupantes habían desaparecido en el aire. La investigación reveló un puñado de detalles peculiares. El transmisor de radio del DC-3 había experimentado problemas intermitentes antes de la salida, y al parecer las baterías funcionaban a niveles inferiores a lo normal. Sin embargo, el avión había sido autorizado para volar, y no se emitieron advertencias de seguridad. El cuaderno de bitácora del copiloto faltaba en la documentación, y se observaron discrepancias en los registros de mantenimiento. Estas rarezas, aunque sugerían una mala supervisión, seguían sin explicar cómo un avión podía desvanecerse a menos de una hora de su destino bajo cielos despejados. El aspecto más desconcertante fue la proximidad del avión a múltiples instalaciones de radar y su ubicación dentro de uno de los corredores de espacio aéreo más transitados de EE. ¿Cómo pudo desaparecer tan cerca de Miami en una región bajo vigilancia constante? Algunos teóricos señalaron al llamado Triángulo de las Bermudas, destacando que esta trayectoria de vuelo cortaba los bordes de la infame región. Sin embargo, la Junta de Aeronáutica Civil se negó a explorar tales teorías en su informe oficial, que concluía con la ambigua frase, causa desconocida. Con los años, surgieron hipótesis, que iban desde una descompresión repentina hasta una desintegración en el aire causada por un fallo eléctrico. Algunos incluso especularon sobre perturbaciones magnéticas, interferencias de fenómenos aéreos no identificados, o actividad militar clandestina en la región. Pero ninguna de estas teorías pudo ser corroborada por pruebas físicas, a falta de restos. Cada explicación seguía siendo una conjetura. En 1991, un buzo de salvamento afincado en Florida afirmó haber localizado un pecio frente a la costa que coincidía con el perfil de un DC-3, pero tras semanas de investigación, se determinó que se trataba de un avión diferente. Otros hallazgos reportados resultaron igualmente infructuosos, hasta el día de hoy. Los momentos finales del vuelo NC-16002 siguen siendo un completo misterio. La desaparición es particularmente inquietante porque ocurrió en un contexto que debería haber garantizado la seguridad. La luz del día acababa de terminar. El tiempo era suave, el vuelo era corto, el destino estaba cerca, y los pasajeros probablemente se preparaban para el aterrizaje, sin saber que algo iba mal. Puede que el vuelo 19 y el MH370 hayan acaparado los titulares mundiales, pero el caso del DC-3 perdido sigue siendo una de las desapariciones más silenciosamente perturbadoras de la historia de la aviación, sin destellos de luz, sin pánico por radio, sin baliza de búsqueda, solo un avión volando confiado hacia casa y luego desaparecido, cuando algo se desvanece al borde de la familiaridad, donde la seguridad y el peligro se difuminan. Desafía algo más que nuestra comprensión del vuelo. Sugiere que la desaparición no siempre es una cuestión de distancia o peligro. A veces el cielo simplemente cierra sus puertas sin previo aviso. Top 10: el enigma del derribo del CAL-007. Una tragedia de la Guerra Fría que involucró a un avión comercial reveló la intersección mortal de la paranoia militar y el vuelo civil. El 1 de septiembre, 1983, el vuelo 007 de Korean Airlines, un Boeing 747 con 269 personas, se dirigía de la ciudad de Nueva York a Seúl con una escala prevista en Anchorage, Alaska. En las primeras horas de la mañana, la aeronave se desvió de su curso previsto y entró en espacio aéreo soviético prohibido sobre la península de Kamchatka y más tarde la isla de Sajalín. A pesar de las múltiples advertencias de las estaciones de radar soviéticas y de los aviones militares, no se realizó ninguna corrección de curso. A las 3:26 am hora local, un caza soviético Su-15 disparó 2 misiles aire-aire. El avión de pasajeros fue destruido y todos los que iban a bordo murieron.
Los restos cayeron en el mar de Japón, pero lo que siguió no fue una tragedia sencilla de error de navegación. Se convirtió en uno de los incidentes más polémicos y no explicados de la aviación de la Guerra Fría. Los informes oficiales afirmaban que el piloto automático del vuelo se había ajustado por error a un rumbo equivocado, lo que hizo que se desviara cientos de millas de su curso. Pero la desviación fue tan sustancial y duró tanto tiempo que muchos se preguntaron cómo un error así pudo pasar desapercibido para la tripulación de la cabina. El avión cruzó múltiples puntos de control de navegación sin corrección. Las grabaciones de voz revelaron más tarde que la tripulación no discutió ninguna desviación. Algunos analistas de aviación creen que el avión seguía una trayectoria deliberada, tal vez siguiendo la sombra de un avión de reconocimiento de EE-U cercano, planteando la posibilidad de que estuviera siendo utilizado para vigilancia encubierta, cuando el CAL 007 fue derribado. Volaba en las proximidades de un RC-135, un avión espía estadounidense que operaba en la misma región. Esta coincidencia disparó las sospechas inmediatas de las autoridades soviéticas que afirmaron que el Boeing 747 estaba siendo utilizado como cobertura para la recopilación de inteligencia. Los funcionarios occidentales lo negaron, afirmando que el vuelo comercial no tenía nada que ver con las operaciones militares, pero muchos observadores no quedaron convencidos, especialmente después de que surgieran detalles sobre el calendario de los vuelos de inteligencia en la región y el fracaso de la tripulación coreana en responder a múltiples intentos de comunicación. Las operaciones de recuperación estuvieron estrictamente controladas. La Armada Soviética llegó primero al lugar del accidente y rechazó el acceso internacional. Durante meses, negaron haber localizado las cajas negras. Cuando finalmente se entregaron el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina, su contenido fue minuciosamente escrutado. Los momentos finales revelaron confusión en la cabina, pero no conciencia de los interceptores o del seguimiento de misiles. Algunos segmentos de audio faltaban inexplicablemente. Estas lagunas unidas al secreto soviético y a los informes contradictorios no hicieron sino profundizar el misterio. Aún más preocupantes fueron los restos recuperados o la falta de ellos. Solo se recuperó una parte de los cadáveres y varios informes de autopsias describían lesiones extrañas incompatibles con una descompresión a gran altitud. No se encontraron residuos de explosivos en ciertos fragmentos, y varias partes clave del fuselaje nunca fueron localizadas. La Unión Soviética sostuvo que el avión se rompió en el aire tras ser alcanzado, pero sin acceso a todos los restos. La verificación independiente era imposible. El incidente estuvo a punto de escalar hasta convertirse en un importante conflicto internacional. El presidente de EU, Ronald Reagan, condenó la acción soviética como una masacre. La Unión Soviética insistió en que había actuado en defensa de su espacio aéreo, pero a medida que aumentaban las tensiones diplomáticas, la verdad se convirtió menos en una cuestión de pruebas y más en una cuestión de control narrativo. En los años que siguieron, ambas naciones mantuvieron versiones incompletas de la historia, dejando cada una lagunas que nunca se han resuelto del todo. En 1993, tras la caída de la Unión Soviética, los funcionarios rusos entregaron finalmente las grabaciones de las cajas negras, aunque éstas aclararon algunos aspectos técnicos de los minutos finales. No explicaron por qué el avión continuó un rumbo tan alejado de su trayectoria prevista y por qué no se hizo ningún esfuerzo por evadir o reconocer la interceptación. El caso del CAL 007 ocupa un espacio extraño en la historia de la aviación. No fue simplemente una tragedia de identidad equivocada. Fue un momento en el que la paranoia militar, el secreto geopolítico y la aviación civil colisionaron en un silencio mortal. Los pasajeros a bordo del vuelo 007 fueron víctimas no solo de los misiles, sino de preguntas nunca formuladas del todo y verdades nunca contadas por completo. Cuando un avión es derribado a la vista de todo el mundo, pero la historia que hay detrás sigue incompleta, el misterio ya no es solo sobre lo que ocurrió en el cielo, se convierte en una ventana a lo que las naciones poderosas eligen ocultar.
incluso cuando los restos yacen a la vista de todos. Estas 10 desapariciones no son hechos aislados, no son meros accidentes perdidos por el azar del destino o la inmensidad de los océanos. Vistas en su conjunto, forman un patrón escalofriante, una serie de puntos de desvanecimiento controlados, investigados y a menudo presenciados que dejaron tras de sí más preguntas que respuestas. No se trataba de pilotos renegados en cielos tormentosos o motores averiados en selvas olvidadas. Se trataba de aeronaves rastreadas por radar, autorizadas por torres de control, que transportaban tripulaciones entrenadas y vigiladas por los ojos del mundo moderno, y aún así, desaparecieron. Cada incidente se desarrolló dentro de un marco destinado a prevenir precisamente este resultado. Sistemas de control de tráfico aéreo, redes de radar militar, frecuencias globales de socorro y protocolos de búsqueda y rescate estaban todos en marcha. Sin embargo, en cada caso, estos sistemas fallaron o fueron inexplicablemente eludidos, y cuando los investigadores llegaron al límite de lo que podía medirse y explicarse, lo que siguió fue casi siempre lo mismo: un silencio repentino, un archivo censurado, un informe clasificado, un comunicado de prensa lleno de tecnicismos provisionales pero carente de conclusiones. Esto no se trata solo de aeronaves perdidas, se trata de un sistema que se detiene repetidamente justo antes de revelar toda la verdad. Un patrón de omisión, de preguntas cortadas a mitad de frase, de desapariciones que no siguen las leyes de la aviación, la física o la lógica tal como las conocemos. Los testigos hablan de luces, distorsiones o desorientación. Los datos de radar se desvanecen. Las grabaciones finales están incompletas. Los restos, si se recuperan, a menudo despiertan más sospechas que claridad. Lo que conecta estos sucesos no es la geografía, no es el tipo de avión, el clima o incluso el error del piloto. Lo que los conecta es lo que viene después: la supresión, el silencio, la forma en que instituciones enteras parecen retirarse tras un velo de negación plausible. En cada caso, las familias se quedan con respuestas parciales. Al público se le da una causa desconocida y el cielo reclama sus secretos sin protesta. Pero si el silencio es así de coordinado, entonces las implicaciones son más profundas que las anomalías de la aviación. Sugieren un esfuerzo continuo por contener algo, ya sea un fallo en nuestra comprensión de la realidad, una vulnerabilidad en nuestra confianza tecnológica, o una verdad demasiado peligrosa para ser reconocida. Porque si aunque solo fuera uno de estos incidentes se debiera a factores que escapan a la explicación convencional, entonces las estructuras en las que confiamos para mantener los cielos seguros podrían ser ilusorias. El coste no solo se cuenta en vidas perdidas, se mide en lo que podríamos haber aprendido. Los aviones perdidos son también oportunidades perdidas. Cada naufragio enterrado en el secreto es un capítulo suprimido en la evolución del conocimiento humano. Si algo desconocido está interfiriendo con el vuelo, el espacio o la percepción, entonces cada caso sin resolver no es solo un misterio, sino una advertencia. Se nos dice que la aviación comercial es uno de los ámbitos más seguros de la actividad humana, que cada vuelo está cartografiado, vigilado y controlado. Pero estos 10 casos son la prueba de que el control es a veces una narrativa, no una realidad. En los cielos que nos rodean, se han formado patrones, patrones que sugieren que nuestro conocimiento es incompleto, nuestras explicaciones insuficientes y nuestra confianza en la seguridad absoluta está fuera de lugar. La tragedia no es solo que estos vuelos desaparecieran, es que la verdad puede haber desaparecido con ellos y que nadie está dispuesto a admitir hasta dónde llega el silencio. Si estas historias de alas desaparecidas y cielos silenciosos han cambiado tu forma de mirar al horizonte, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Planta las semillas para el futuro. El próximo tesoro de lo desconocido será revelado pronto.